Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Esta tarde nos acompaña el analista político y también el diplomático don Efraín Díaz Arribillaga, con quien trataremos diferentes temas. Buenas tardes, don Efraín. Buenas tardes, un placer, gracias por invitarme y estar con ustedes en Proceso Digital. Es un honor siempre a este espacio tan leído y tan visto. Don Efraín, usted como diplomático, ¿verdad? ¿Cómo valora la relación que se vive en este momento entre Honduras y Estados Unidos? Mire, yo en primer lugar, la relación que Honduras ha tenido con Estados Unidos históricamente ha sido una relación de dependencia política y dependencia económica. Casi desde los finales del siglo XIX para acá, esa ha sido la situación. Y la influencia y la presencia norteamericana ha sido una constante en nuestra historia, para bien o para mal de nuestro país, pero ahí ha estado y ha definido muchas cosas a lo interior. No sé si por nuestra incapacidad o sencillamente porque sus intereses estaban de por medio y que su intervención era necesario, definitivamente. Yo creo que las relaciones van cambiando, son dinámicas. Yo digo, las relaciones son entre países, no entre personas. Los intereses son igualmente de los países. No siempre los intereses de Estados Unidos necesariamente coinciden con los nuestros, aunque muchos aquí en Honduras llaman a esto a Estados Unidos un aliado. Yo nunca he creído que eso es así. Yo lo que sí creo es que tenemos que tener una relación de respeto mutuo, a pesar de la asimetría. Y cuando yo digo asimetría, estamos frente a una superpotencia, frente a un país pequeño como nosotros. Pero creo que nosotros como país soberano tenemos que ganarnos ese respeto, y ese respeto solo se gana teniendo una posición que me parece esté apegada a la verdad, por un lado, por la honestidad y sobre todo en la defensa de nuestros mejores intereses, y son los intereses de Honduras. Entonces yo creo que para mí eso es lo que debe de privar. Tenemos una nueva administración en los Estados Unidos, la administración Biden. Creo que va a existir una revisión de las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos por parte del nuevo gobierno, dado el contexto actual de nuestro país, ¿verdad? Donde hay problemas de corrupción, hay problemas ha quedado demostrado hasta la saciedad en estos juicios que se han llevado a cabo a los vínculos del narcotráfico en la vida política, económica de nuestra sociedad. Eso ha sido claro. Está de por sí el tema migratorio y el tema también de la transición política y el tema electoral. Yo creo que esos son temas que están en la mesa como parte de lo que, a mi entender, puede ser una revisión y la conformación de una agenda bilateral de la nueva administración Biden con Honduras. Y cierro esta parte para recordarle a todos que en los últimos 4 años Honduras no ha tenido un embajador de los Estados Unidos. Fíjese, el sentido de reciprocidad no se ha dado. Mientras nosotros tenemos embajador en Washington, Washington no tiene embajador en Tegucigalpa. Y las relaciones diplomáticas tienen que hacerse en base a reciprocidad. Eso le da a entender a usted la posición subordinada y dependiente que desafortunadamente Honduras tiene frente a Estados Unidos. Eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar hacia una en la que el mutuo respeto se está, y que se podemos trabajar juntos en los temas que nos conciernen a ambos países, que evidentemente son importantes. Es nuestro principal socio comercial también. No es uno de nuestros principales donantes, pero sí nuestro principal socio comercial. Así es que sí, es importante la relación con Estados Unidos. Eso no hay duda, y esa va a ser uno de los temas importantes que el nuevo gobierno de Honduras tendrá que afrontar frente a un nuevo gobierno que hay precisamente en Washington. Las menciones que se hacen tras la condena al hermano del presidente repercutirán en el país.
Sí, tienen una repercusión naturalmente, ¿verdad? Es otro poder, es el poder judicial en Estados Unidos que tiene una enorme independencia, pero indudablemente tiene repercusiones sobre la imagen de nuestro país, sobre nuestras propias instituciones, ¿verdad? Y lo que tal vez más resalta es el hecho de que delitos cometidos en Honduras tengan que ser solventados en una corte extranjera y no en Honduras, ¿verdad? Porque las actuaciones de las autoridades hondureñas, tanto civiles como militares, nunca realmente actuaron para controlar esto, el narcotráfico. Esto, mire, esto viene desde la década de los 80 del siglo pasado. Desde cuando vino aquí Mata Ballesteros, que era parte del cartel de Medellín, ahí se empezaron a sembrar las semillas de lo que ahora tenemos, la narcoactividad en el país como un cáncer, como algo que corroe el tejido social de Honduras y que tanto mal le ha hecho a nuestra nación. Entonces nosotros tenemos que romper ese lazo entre la política y el narcotráfico, entre lo económico y el narcotráfico, para que el país pueda caminar en otra senda. Y esos son algunos de los temas, por supuesto, que son de discusión precisamente con los Estados Unidos. Ante estos temas que nos expone, y usted que estuvo en Europa representándonos diplomáticamente, ¿cuál es la visión que tienen las múltiples europeas sobre Honduras? Mire, yo le debo decir que estuve en Alemania 2 años y después ante Naciones Unidas. Mire, tenemos una muy mala imagen internacional. Eso es una gran verdad. A uno le duele como hondureño, como representante de un país. Yo creo que cuando me tocó ser embajador y después en Alemania y en otros 4 países y después ante Naciones Unidas, traté de la mejor manera de plantear la realidad hondureña con sus pros y sus contras. Yo creo que el problema de Honduras también ha sido, y si es que nunca le ha dado importancia a las relaciones internacionales, ni al servicio diplomático hondureño. Siempre está, digamos, en precario. Ser embajador de Honduras es de lo más frustrante que hay, se lo puedo decir. Es una lástima. Yo creo que si nos diéramos cuenta la importancia que tiene un servicio exterior y la diplomacia, es fundamental. Hay países como Costa Rica, Cuba, Uruguay, países pequeños que tienen una proyección y una imagen internacional de primer nivel. Entonces, Honduras no la tiene, pero ha sido nuestras propias fallas, nuestras propias falencias. Yo creo que es un camino a rectificar, ¿verdad? Yo digo, el país tiene que rehacerse, el país tiene que recomponerse, el país tiene que dar otra vuelta. Y son nuevas generaciones las que vienen, las que también tienen que darle otro camino a Honduras. Nosotros, como digo yo en mi caso, como voy de salida, ¿verdad? Pero todos queremos contribuir para que el camino nuevo de Honduras lo lleve hacia mejores derroteros como nación y que realmente la república triunfe, ¿no? La nación se salve y que al final esto que a Honduras nos duele todo, al final podamos celebrar que Honduras sí tiene futuro. Pero solo en nuestras manos está, como le dije anteriormente, lograr eso. La diplomacia es importante, todo es importante, pero lo principal es que sepamos tener dirigentes políticos y económicos diferentes, no aquellos que tienen secuestrada nuestra nación, no para su bien, sino que para su mal. Y eso yo creo que no debemos ya permitirlo. ¿Cuál es la peor marca que generamos? ¿Generadores de caravanas, migrantes o narcoestados? Como dicen los fiscales en Estados Unidos. Mire, yo creo que cuando me tocó, digamos, estar en Europa, recientemente se había dado lo del golpe de Estado, entonces ese era un tema, ¿no? Y ahí el tema que se venía hablando son las violaciones a los derechos humanos. Esos eran los grandes temas en ese momento. Y la falta de respeto al Estado de Derecho, un país que rompe su orden constitucional. Y eso lo hemos ido arrastrando.
Ahora esos dos temas pues están ahí sobre la mesa. No hay duda que la narcoactividad nos ha presentado al mundo como un país, digamos, de mucha violencia, como en un tiempo ha sido Colombia, Bolivia. O sea, no somos el único país que tenemos esos rasgos, ¿verdad? México es otro ejemplo ahí, ¿verdad? Claro, Honduras es un país demasiado pequeño, ¿verdad? A México hay veces lo tratan con guante de seda, ¿verdad? A nosotros, por ser un país más débil, pequeño, nos tratan mucho más duro, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y la migración, pues, es un fenómeno social, económico, humano. Cuando en un país hay tantas desigualdades, cuando no hay oportunidades para todos, entonces la gente busca en la migración una solución. 1 millón de hondureños afuera le indican a usted que esos hondureños tuvieron que salir de Honduras para buscar un futuro mejor. Y la gran contradicción es que son las remesas de esos hondureños afuera los que mantienen la estabilidad de nuestra moneda. Parece contradictorio, pero es una gran verdad, ¿verdad? Para mí, Isis, no es una estadística, es un drama humano, porque esa reunión en la frontera de niños que no van acompañados en busca de reunirse con sus padres, realmente es un problema profundamente humano. Así es que la migración tiene diferentes facetas, ¿no? Yo no me siento mal porque Honduras sea un país que expulsa migrantes. No quisiera que lo hicieran, pero ese es el menor de los males, porque al final esta gente lo que busca son oportunidades que su país no les da. Entonces volvemos. Si vamos a construir un país es para que los hondureños tengan en su país posibilidades, oportunidades y capacidades para hacerlo. Y eso sería parte de lo que llamo yo la transformación de la Honduras del de hoy y la Honduras del mañana. ¿Es China una opción a futuro para, para nuestras relaciones exteriores, aunque tendríamos que abandonar las relaciones con Taiwán? Bueno, sí, yo digo que Honduras tiene que diversificar sus relaciones internacionales y políticas. El acercamiento a China continental, a la República Popular de China, a mí me parece correcto. Yo creo que no debemos temer a eso. Yo estuve en China continental en 1987, cuando era diputado al Congreso Nacional y pude ver el cambio que se hacía en China. En aquel entonces decía que para el año 2025 China iba a ser una potencia. Yo me parecía tan largo eso. Ya ve, las realidades son otras, pero es dirección es de ese país. Entonces yo creo que tenemos que manejar el tema de las relaciones con China de manera estratégica, ¿no? Es cierto que nosotros somos de los pocos países que tenemos relación con Taiwán y no con China continental. De repente, eventualmente, tendremos que dar ese paso, sin que eso quiera decir de que vamos a dejar de ser amigos de los taiwaneses. Vea cómo maneja Estados Unidos sus relaciones. Reconoce diplomáticamente a Beijing, a República Popular de China, pero sigue manteniendo lazos muy estrechos con Taiwán. Así es que eso le da a usted la medida de cómo debemos manejar nuestras relaciones internacionales. Cuando yo estuve en Europa, siempre quise que Honduras se fijara en la importancia que Alemania tiene como país en el mundo. La tercera, cuarta potencia económica. Y cómo quise desde allá de que Honduras profundizara las relaciones políticas, económicas, comerciales y culturales con Alemania. Bueno, ese es otro ejemplo para mí de hacia dónde deben ir nuestras prioridades. Y por supuesto, Centroamérica, la integración regional. Nosotros no vamos a poder, estos países pequeños de Centroamérica, no van a poder salir adelante en un mundo globalizado si no nos conformamos como una sola, como una sola nación o como una sola economía. Eso nos hace mucho más fuerte que estar aisladamente. Pero hay veces vemos mucho vemos hacia el norte y no hacia el sur.
Pero después de Estados Unidos, Centroamérica es el principal socio comercial para Honduras y para el resto de los países centroamericanos. Así es que aquí en Centroamérica y el Caribe son las áreas para mí fundamentales, estratégicas para nuestro país. Así es que yo creo que una diplomacia activa que diversifique sus relaciones, yo creo que es importante para Honduras. Así es que el tema de China ya está en América Latina y está en Centroamérica. Así es que no debemos, para mí, evadir eso, ¿no? En algún momento se pensó que íbamos a crear una oficina de asuntos económicos y comerciales en Shanghai, en China. Me parece que sigue siendo una idea que hay que promoverla, sin que eso necesariamente signifique desde ahora un rompimiento con Taiwán. No lo estoy buscando en este momento. Pero a largo plazo, me parece que es una alternativa que no podemos desechar. ¿Qué es lo mejor que ve de Honduras que pueda servir para nuestra política exterior? Bueno, es una buena pregunta, no tan fácil de contestar. Mire, para mí la cultura, si yo le diera una respuesta, yo diría la cultura. Mire, lo mejor que en este momento tiene Honduras es su cultura, su música, su pintura, sus artistas. Yo creo que el mejor embajador es lo que nosotros somos, nuestra propia identidad como nación. Así es que si hay una cosa en la parte de relaciones internacionales que debe de ser impulsada es la cultura, para darnos a conocer lo bueno de este país, de nuestro país. Y eso es muy rico para Honduras, definitivamente, ¿no? Todo lo que tenemos, costumbres, pintores, música, baile, bueno, danza. Yo creo mucho en eso, Isis. Cuando estuve embajador, era una de las cosas que yo veía como primordial. Y si no ve el ejemplo de México, Perú, con la gastronomía, se ha hecho mundialmente famoso. México igual. Entonces la cultura, y usted lo ve, por ejemplo, en España, lo mismo. La identidad como país está dado en su gastronomía, en su cultura, en sus valores. Pues yo creo que para mí ese es el camino para ir fortaleciendo la imagen de nuestro país, la parte buena que somos nosotros, que nace de lo que somos, de una identidad como nación. No de marca país, porque a mí no me gusta eso de marca país. Yo digo que es la cultura de nuestro país, es la que debe de ser, para mí, el gran avance que debemos tener en nuestras relaciones internacionales y al que debemos fortalecer. Los 10 meses que le quedan al presidente Hernández, ¿cómo impactarán en nuestra diplomacia? ¿Qué amigos reales le quedan al país independientemente de lo político? Bueno, amigos están ahí, ¿verdad? Creo que eh, no puedo decir que Honduras está aislado, que no tiene, digamos, aún con la transitoriedad que viene y lo malo que, que nos ha ido con este gobierno. Yo creo que hay que preparar la transición. Yo creo que lo saludable para Honduras es que finalmente Hernández Alvarado termine su gobierno, a pesar de ser ilegítimo, inconstitucional, que termine para abrirle paso a un nuevo gobierno y a una nueva situación que permita precisamente fortalecer las relaciones internacionales de Honduras con sus vecinos en Centroamérica, en América Latina, con Estados Unidos, Europa y Asia. Yo creo que eso es para mí. Lo mejor entonces, por eso decimos, es que tenemos que garantizar, como yendo al principio de esta entrevista, es que es un año electoral
ojalá que podamos hacer ese cambio. Si no, vamos a precipitarnos en una situación que vamos a lamentar profundamente y nos va a llevar años de atraso. Y yo creo que Honduras lo que necesita en este momento es caminar hacia adelante. Ojalá que tengamos la visión, todos los hondureños, de que en nuestras manos está cambiar nuestra nación. Y yo digo, Isis, que solo el amor a la patria debe guiarnos para hacer eso. Y nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia como nación y como pueblo. Ojalá, ojalá que cambiemos. Yo creo que eso es posible, ¿no? No todo está terminado. Yo siempre digo que en momentos oscuros siempre hay una luz en el camino. ¿Cómo ve el plan de reconstrucción del país y cuando un grupo de personas se aprestan a ir a Europa a tener reuniones para pedir ayuda al país y en la situación actual que estamos? Bueno, mire, yo lo comparo, digamos, con el huracán Mitch en el año 1998. El gobierno en aquel entonces, junto con sociedad civil, con la presión de sociedad civil, se preparó un plan maestro de reconstrucción y transformación que sirvió de base para toda la ayuda externa que Honduras obtuvo, incluyendo la condonación de la deuda. Yo no veo el mismo proceso ahora. Yo veo un proceso totalmente aislado, desvinculado de la sociedad, sin una visión hacia dónde queremos ir, a dónde están las bases de esa reconstrucción y transformación. No solamente es reconstruir las carreteras o los puentes, que eso es necesario, sino que hay que transformar el país. De eso hemos venido hablando con usted durante todo este rato. Y yo no lo veo. No vamos a ir a Europa con las manos vacías. ¿Qué vamos a ir a proponer? ¿Cuál es el cambio que vamos a proponer? Con la actual situación que tenemos en Honduras, nos van a creer muy poco. Y creo que van a esperar el cambio de gobierno realmente para que efectivamente se inicie un verdadero proceso de reconstrucción y transformación del país. Pero Honduras tiene que tener un plan diseñado y consensuado con la sociedad hondureña, que debe ser la base de la transformación de Honduras para que en 20 años el país sea diferente. Fíjese que si nosotros hubiéramos impulsado la estrategia de reducción de la pobreza que nos dio la condonación de la deuda a raíz del Mitch, si la hubiéramos hecho, de repente el país fuera diferente ahora. Pero esa estrategia de reducción de la pobreza fracasó. Eh, y al final, pues entonces el país no avanzó. Y ahora es una oportunidad que no debemos perder ya. Para culminar, don Efraín, ¿cuál sería el panorama para el país en el frente externo si las elecciones no las gana la oposición? Mire, eso va a ser un gran problema, ¿no? Mire, si el Partido Nacional, que es el partido de gobierno, gana las elecciones, yo creo que la continuidad de lo mismo y las mismas dificultades vamos a encontrar. Yo creo que el país requiere un cambio. Ese cambio, aunque viene difícil, yo creo que las fuerzas de oposición, las fuerzas reformadoras y transformadoras tienen que buscar un frente realmente de oposición amplio, plural, que le dé una opción al pueblo hondureño. Esos datos que vamos a tener de las elecciones primarias dentro del Partido Nacional no son datos reales. Yo no creo que esos sean ciertos, pero van a ser oficializados de esa manera. Entonces, ¿cómo vamos a ir a unas elecciones en esas condiciones y permitir que nuevamente sea el mismo gobierno el que continúe con la misma cara o con otra? Yo nunca he descartado que Juan Orlando Hernández pudiera continuar, ¿verdad? Es una posibilidad que yo nunca he descartado, que sería lo más desastroso, pero bueno,
es posible. Aquí todo eso no nos debe extrañar y no nos debe sorprender si eso sucede. Pero ojalá que no. Tengo la confianza que no y que vamos a tener un cambio diferente. Pero la continuidad del mismo van a ser relaciones muy difíciles. Si hemos tenido alguna reserva sobre en esta transición con Estados Unidos, pues las mismas dudas van a aparecer en el resto de los países si también no se garantizan elecciones creíbles y confiables, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que no tengamos que vivir otros 4 años de sacrificios y penurias para la nación. Y por eso debemos luchar todos, desde los medios de comunicación, desde las plataformas ciudadanas, desde los partidos políticos, desde los ciudadanos independientes, para que Honduras finalmente tenga un cambio en noviembre de este año. Bueno, muchísimas gracias, don Efraín. Esta y otras entrevistas podrás visitarlas, seguirlas a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Cuídense, un saludo.